porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe. Con esto, sobre todo, estamos reflexionando y queremos conocer paso a paso lo que la palabra de Dios nos dice desde la Biblia. El libro del Levítico es un libro no fácil, ciertamente, en su presentación, pero nos ayuda también a entender todo este sistema religioso del judaísmo, cómo ellos van entendiendo y cómo también presentarse ante el Señor. Veamos un poco ahora sobre los criterios de distinción, decíamos nosotros anteriormente. ¿Cómo, verdad? ¿Qué hace que algo sea puro o impuro? Esta es la pregunta crucial. ¿Quién dijo que esto es puro y quién dice que esto es impuro, verdad? ¿Quién lo determina o por qué razón lo establece así? Recuerden que incluso en Hechos de los Apóstoles, más adelante, cuando Pedro, ¿verdad?, tiene esa visión y después dice algo que era impuro o otra cosa que era pura, de las comidas que ve, etc. Hay una voz después que le dice a Pedro justamente: ¿y a vos quién te dijo que eso es impuro? Si yo los creé a todos, ¿por qué? Entonces se dan cuenta que esta es entonces una interpretación, es una forma de mirar el mundo, ¿verdad? O sea, es lo más profundo que nosotros tenemos de nuestro corazón y podemos decir: a esto lo considero puro y a esto lo considero impuro, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a procurar ir respondiendo ahora. La literatura extrabíblica del judaísmo, de diferentes razones, ¿verdad?, da estas razones diferentes, ya sea por cuestiones de enseñanza, éticas o arbitrarias. Por ejemplo, la idea general que permanece en el Levítico para distinguir lo puro de lo impuro parece ser la alteración del orden creado según su especie. La alteración del orden creado según su especie. Eso es entonces, parece ser el criterio que permanece para distinguir lo puro de lo impuro. Por ejemplo, el avestruz es impuro porque tiene alas pero no vuela, ¿viste? Entonces, hay como un orden, ¿verdad? O sea, ¿para qué sirve distinguir? El orden creado según su especie. Alteración. Entonces, ¿cuál sería la alteración aquí? Que tiene alas pero que no vuela, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es? Aquí hay una alteración, ¿verdad?, de esa especie o de ese animal. El camarón, por ejemplo, o la langosta, están en el agua. Para que sean comestibles deberían tener escamas y aletas, sin embargo no las tienen. Por otra parte, tiene que ver también el valor y estima del animal entre los paganos. Esto también es importante. Entonces, si el camarón o la langosta están en el agua, para que sean comestibles deberían tener escamas y aletas, entonces son impuros, ¿verdad? Porque no pueden ser. O sea, hay como, con respecto al orden, decíamos nosotros, una alteración, esa es la palabra, una alteración del orden en la creación. Tiene alas y no vuela. Entonces está en el agua, tendría que tener allí escamas y aletas, y sin embargo no los tiene. Entonces es un orden natural alterado, dicen. Es la forma como ellos están mirando, es una observación ciertamente. Y este caso más evidente es la carne de puerco, un alimento prohibido por ser muy valorado entre los paganos. O sea, el cerdo, el chancho. ¿Pero por qué? Y porque es justamente valorado entre los paganos. Es como decir, ¿cómo nosotros podemos
querer algo que los paganos lo utilizan y lo valoran tanto y lo quieren tanto. Esto no se puede, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mirar un aspecto impuro, ¿verdad? Porque eso pertenece a lo impuro, pertenece a aquellas personas impuras, son ellos los que están comiendo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a querer también eso? Manjares o alimentos de impuros. Pero también la polaridad vida-muerte, es criterio para decidir si algo es puro o impuro. La polaridad, entonces. Por ejemplo, la muerte como opuesta a la vida, la muerte que es opuesta a la vida, lleva en sí misma la impureza. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, ¿verdad? La muerte de por sí, que quita la vida. Entonces uno dice, no, esto es como una cuestión negativa contra la propia vida. El cadáver es impuro por ser carne muerta. El cadáver. La lepra y las secreciones corporales del hombre y la mujer, semen y sangre, hacen al hombre y a la mujer impuros, pues en el interior está la sede de la vida que se pierde al salir del cuerpo y se encamina hacia la muerte. Entonces esto es interesante, ¿verdad? Entonces, claro, el semen que produce vida, pero en la medida en que puede encontrarse y producir una vida, ¿verdad? Con el óvulo, etc. Pero mientras esto no suceda, entonces queda en la impureza, porque es algo que puede dar vida, pero va camino a la muerte. La mujer también, ¿verdad? La mujer la misma cosa. Cuando le llega el periodo, ¿verdad? Algo que podría haber sido vida, es todo lo que encamina a la vida. Una vez que se encuentre, ¿verdad? Entonces puede producir la vida. Sin embargo, ahora, ¿por qué la vuelve impura? Porque entonces está camino a la muerte. Entonces, durante ese periodo, durante ese tiempo, se vuelve impuro o impura. Después, también nosotros podemos entender que la vida es un factor importante y lo que sugiere y lo que encontramos, todo lo que sugiere muerte, estará relacionado entonces con la impureza. Todo lo que va a ser una sugerencia hacia la muerte, entonces todo esto nos relaciona con la impureza. Esto es también muy interesante, ¿verdad? Es lindo que nosotros lo veamos y lo entendamos, ¿verdad? Porque muchas veces nos preguntamos. La pregunta nuestra fue justamente eso, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Nosotros decimos que esto es puro o esto es impuro. ¿Qué es lo que lo hace puro? ¿Qué es lo que lo hace impuro? Y después también, ¿quién es el que determina? Vamos a ver entonces quiénes son los que determinan de que algo sea puro o impuro. También entonces decíamos, toda esa polaridad, vida y muerte, es un elemento fundamental. Ahora, en la Sagrada Escritura aparecen varios casos de leprosos. El texto hebreo usa la palabra zaraat para indicar esta enfermedad, o sea, la lepra. En realidad, los casos de lepra que aparecen en el Levítico no pueden equipararse totalmente con la enfermedad de la lepra identificada hoy en día como enfermedad de Hansen. No es esa misma. Pero vamos a seguir leyendo, vamos a seguir intuyendo y conociendo lo que significa entonces la pureza y la impureza. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más.
ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Seguimos con Ñande Yara Ñe. Estamos con la visita de la hermana Paola Fernández de la Congregación de la Divina Misericordia. ¿Cómo es? Hijas de la Misericordia. Hijas de la Divina Misericordia, con la espiritualidad franciscana. Eso es tan importante también, ¿verdad? O sea, en ese servicio vocacional y carismático, sobre todo, con la espiritualidad de San Francisco de Asís. Bueno, hermana, quisiéramos saber un poco algo de esta congregación, dónde nace, cómo nace, quién es la fundadora y cómo también se va desarrollando esta congregación, cómo llega al Paraguay. O sea, hay muchas cositas que quisiéramos saber, así también a ver si algunas chicas por ahí les escuchan a ustedes y dicen, yo, ahí está, eso es lo que quiero. Y sobre todo la espiritualidad después, qué es lo que hacen y cómo se dedican al prójimo. Bueno, nuestra congregación nace en Croacia. Nuestra madre fundadora es la Beata María Petkovic. La congregación nace después de una realidad que fue la Primera Guerra Mundial, donde ella vio la necesidad de tantos niños huérfanos que quedaban y tantas viudas, tanta pobreza en su pueblo. Entonces, ante esta necesidad, ella inicia lo que es hoy la congregación Hijas de la Misericordia. En realidad ella tenía un llamado más contemplativo, eso es lo que ella sintió desde niña, pero su director espiritual, el Monseñor José Marchelip, fue quien le indicó, ¿verdad?, que lo que Dios quería de ella era en este momento, ayudar a su pueblo en la asistencia a los que más necesitaban. Entonces, a partir de ahí, con otras jóvenes, ella inicia lo que hoy es la congregación Hijas de la Misericordia. En Paraguay, América llegan en 1936, al Paraguay en 1941, en la ciudad de Ubicuí. Después comienza con Ubicuí. Sí, comienza con Ubicuí. Quien le trajo también a ella fue el hoy siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. No me diga. Él fue quien fue a la Argentina a pedir por unas religiosas
que vinieran a acompañar la pastoral parroquial que él llevaba en el pueblo de Uicuí, Cucudó, Imbuyapé. Esos fueron los pueblos en donde inició también en Paraguay nuestra congregación. ¿Y ustedes entonces la casa madre le tendrían en Uicuí? En Uicuí. ¿Y la consideran así, como casa madre? Sí, es la casa madre del Paraguay. ¿Así? Y justamente este año, bueno, tendremos como centralidad en la celebración del jubileo. El próximo año cumplimos 100 años de fundación. Este 4 de octubre pasado hemos abierto lo que es el año jubilar, camino al centenario. Vamos a tener actividades en todos nuestros conventos, en todas las capillas que están a nuestro cuidado, con la indulgencia plenaria que se va a conceder por este año de gracia, cumpliendo algunos requisitos y algunas actividades que tendremos en nuestras comunidades, acá en Paraguay y en el mundo entero en donde estamos presentes. Y en cuanto a las vocaciones paraguayas, ¿qué tal? Entonces, porque normalmente las vocaciones surgen un poco del ambiente donde uno trabaja, ¿verdad? Entonces, ustedes están en Uicuí, están en Asunción, estamos en Asunción, Ñemby, en Itagua, en Hernandarias, Cecilio. Bueno, vos ya saliste de otro lugar, Capiata, sí, otro un lugar donde hoy. no estaban. Dios ya te llamó de un lugar en donde vos, no estábamos. Exactamente. Pero en realidad, para la madre fundadora, siempre el Paraguay fue una cuna de vocaciones. Ella en Argentina no tenía vocaciones y ella en oración estuvo pidiendo a Dios, ¿verdad?, que le indicara el camino hacia donde ella podría encontrar más jóvenes generosas que dieran la vida por estas obras que él mismo había inspirado en ella. Y fue en esa misma mañana en que llega el padre Julio César a solicitar la presencia de las hermanas. Y realmente Paraguay es una de los países de la provincia que, por decirlo así, acompaña a todas las demás provincias. Hermanas paraguayas tenemos en Italia, tenemos en Chile, tenemos en Perú, o sea que muchas hermanas que han salido del Paraguay fueron a acompañar todas estas misiones. A ver si me viene el nombre que conocí también. Bueno, Lucina ya le conocí, ¿verdad? En Roma. Después está otra que fue Honoria, superior. Salvador. Honoria también. ¿Ella por Honoria, dónde está? ella está ahora en Cuba también. En Cuba, ya. Sí, tenemos pero hay una. Otra, Salvador, ahí está, que era, creo que fue ella superior sigue, a un tiempo. Sí, ella sigue en Roma, ella está como Ella está en consejera Roma. general, Mirá un poco, a la representando cuenta. a Paraguay. Todos son gente importante entonces. Sí, así bueno, mismo. entonces Paraguay. Y así también con otras congregaciones, ¿verdad? Sucedió, ¿verdad? Que en Paraguay parece que hay mucha generosidad vocacional en ese sentido, ¿verdad? También las hermanas del Próbolo, por ejemplo, que ahora casi la gran mayoría de esa congregación que nació en Verona, Italia, ahora la fuerza, ¿verdad?, está en las paraguayas. Sí, y eso yo conozco porque casi todas son concesioneras encima. Entonces imagínate qué fuerza que tienen, ¿verdad? Sí. Al ser concesioneras. Sí, tenemos muchas hermanas concepcioneras. ¿Ustedes también? Sí, tenemos varias hermanas. ¿Y ustedes tienen en Concepción? No tenemos casa en Concepción. Explicarme un poco eso porque eso es algo nuevo para mí. A ver. Y no sé cómo se habrá dado. O sea, las hermanas anteriormente iban mucho a los pueblos, iban mucho a las comunidades, cuentan ella en su testimonio, a buscar a las jóvenes, hablaban con los párrocos y bueno, quienes él veía que tenían una inclinación o algún signo vocacional, les enviaba con las hermanas. Mira un poco. Anteriormente ya muy joven venían. Sí, era otro estilo, ¿verdad? Otro estilo de pastoral vocacional. ¿Y ahora cómo hacen ustedes en este sentido de que las chicas, ellas tienen que venir, ellas tienen que pedir, no es que ustedes salen o van y le traen? Sí, también en todos los lugares en donde estamos siempre hacemos esta invitación de quienes sientan una inquietud vocacional, porque el hacer un acompañamiento vocacional no implica que uno tenga que responder sí o sí con el sí, sino que es una etapa de discernimiento en donde el Señor nos va mostrando también a través de los elementos que la congregación provee, bueno, algunos signos que el Señor les va dando. Claro. Y vamos a las parroquias, a las comunidades, en donde también nos invitan y en donde estamos actualmente. Hacemos encuentros vocacionales cada tercer sábado en el kilómetro 5. También tenemos retiro vocacional anual, 2 veces al año, un campamento vocacional, donde está abierto a todas las chicas que desean hacer esa experiencia. Ya, o sea que ese es un poco. Bueno, y como carisma, hermana, sobre todo, ¿qué es lo que ustedes ofrecen, verdad, a la iglesia? Porque la iglesia es un ramillete, ¿verdad?, tan amplio de carismas, de lo que uno ofrece ante tantas necesidades, ¿verdad? Y Dios responde, pero nunca uno puede hacer todo, ¿verdad? Exacto. Entonces,
ustedes específicamente hacia dónde están apuntando como servicio eclesial. Y nuestro carisma es testimoniar el amor misericordioso del Padre. Y los apostolados que tenemos son apostolados parroquiales. Tenemos la pastoral educativa con los colegios, la pastoral de la salud en el Instituto de Previsión Social. Acompañamos a los jóvenes en los grupos juveniles y lo que vaya surgiendo, lo que la iglesia vaya pidiendo también a las hermanas. Y si está dentro de las posibilidades, entonces el consejo también aprueba la asistencia. La asistencia también, Sí. o sea, más cercana. Más cercana a alguna actividad que la iglesia necesite. Ya. Y bueno, entonces en algún momento, yo ahora soy párroco, entonces en algún momento le voy a pedir a usted entonces, ¿verdad? El espíritu y claro. Claro que sí. Vengan a la comunicación, por ejemplo, ¿verdad? Ayudar Por a supuesto. full con la comunicación, con los jóvenes, con los niños, etc. Siempre el Señor da esa gracia, esa posibilidad. Bueno, seguimos con Ñande Yara Ñe y volvemos enseguida con la hermana. Estudiantes de la escuela parroquial, aprendamos lentamente a volar. Este vuelo entre libros y cuadernos, contenidos en valores, en virtudes y en saber. Con maestras aprendimos a leer, a sumar y cada día ser mejor, a soñar en cosas grandes, diferentes, sin temor y con esfuerzo, por el bien del Paraguay. A soñar en cosas grandes, diferentes, sin temor y con esfuerzo, por el bien del Paraguay. Estudiantes, cantemos todos, con patriotismo nuestro himno escolar. Papa Francisco es nuestra escuela, hogar de estudio diferente a los demás. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr. Papa Francisco es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. Estudiantes, unidos todos, por ideales de grandeza y bienestar. Que en estas aulas germinen siempre semillas de hombres de trabajo y humildad. Soñemos todos, todos sin miedo, en cosas grandes por el bien del Paraguay, en cosas grandes por un nuevo Paraguay. Arroz con leche, crema y licuado, medida, cebolla buena. Nuestro tema es enfermedades causadas por el exceso o la carencia de la leche. Correcto. Bien. Y es la fuente por excelencia del cáncer. Desde el 1 al 5 sale 1%. Significa que las mujeres tienen más posibilidades de que les salga la osteoporosis. La leche es un alimento básico que forma parte de la alimentación humana. Sus propiedades son muy conocidas. El calcio que fortalece los huesos y un porcentaje de grasa necesario para encontrar un político y participar. Pero ya no manejando y Fuerte, Matías, porque es muy importante lo que están diciendo y hasta aquí ya no se escucha. Esto no es algo. Bien. Templo sagrado de alegría y de la paz. Estudiantes, unidos todos, por ideales de grandeza y bienestar. En guaraní, David. Ay,
Viernes por un nuevo Paraguay. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Queridos amigos, nos encontramos en Ñande Yarañé, nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos reflexionando este tema tan interesante que encontramos sobre todo en el libro de Levítico, donde se concentra bastante del capítulo 11 al 16 sobre el tema, ¿verdad?, de lo puro y lo impuro. Es el lugar donde nosotros podemos distinguir ahora qué es lo puro y qué es lo impuro. Pero ahora nosotros estamos ante esta pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que sea impuro? ¿Y quién determina? ¿Cuál es la razón, verdad?, por la que alguien determina que esto es puro o esto es impuro? En la Sagrada Escritura aparecen también varios casos de leprosos, decíamos. El texto hebreo usa la palabra tzaraat para indicar la enfermedad de la lepra. En realidad, los casos de lepra que aparecen en el Levítico no pueden equipararse totalmente con la enfermedad de la lepra identificada hoy en día como enfermedad de Hansen, decíamos, ¿verdad? O sea, no es nuestra misma lepra. Pues los datos no corresponden con esta enfermedad, sino con una amplia gama de afecciones de la piel. Eran entonces afecciones de la piel, o sea, todo lo que era enfermedad de la piel, ellos lo meten dentro de esta terminología tzaraat, ¿verdad? Tzaraat, que quiere decir más bien infecciones de la piel. Afecciones que existen en el hombre. Psoriasis, vitiligo, eczema, todo esto, a todo esto le llamaban tzaraat, que al final de cuentas viene a ser lepra, ¿verdad? Se decía, por ejemplo, que cuando a la persona se le quitara la lepra, quedaría pura, pero para las condiciones médicas de aquella época, la lepra sería incurable. La lepra de por sí entonces sería incurable. Bueno, y entonces, ¿y cómo va a decir aquí, verdad, que cuando se le quita la lepra, esa persona quedaría en condiciones, quedaría pura de nuevo? Y entonces, porque justamente ellos están entendiendo psoriasis, vitiligo, eczema, etcétera, etcétera, otras enfermedades más bien de piel, cosas externas que pueden ser curadas. Por eso le está diciendo que una vez que les pase esa infección, inflamación, entonces esa persona puede ser de nuevo reinsertada a la comunidad, declarada pura o impura. Los criterios levíticos para distinguir a la lepra son el pelo
blanquecino, ¿verdad?, de la zona y la llaga más unida. Todo esto hace, ¿verdad?, esta llaga que se presenta en el mismo cuerpo, ¿verdad?, del hombre y en el resto de toda la piel. Si estas características se dan juntas, la persona es declarada enferma o impura. La consecuencia es la expulsión de la comunidad. Fíjense entonces que el caso es bastante duro, ¿verdad? Porque aquí existe una expulsión directamente de la comunidad. Estamos en el capítulo 13, 46. No había tratamiento alguno para el enfermo, en este caso, el enfermo de lo que ellos le están llamando de lepra. Y solamente se buscaba determinar la causa del padecimiento. ¿Cuál es el padecimiento? ¿Por qué ese padecimiento? Las fuerzas maléficas, demonios, Dios o la propia culpa del enfermo. Entonces debía buscarse una causa del padecimiento. ¿Qué es lo que le puede estar haciendo padecer, verdad, a la persona? Andar desgreñado, imagínense, desgreñado, sin peinarse, sin lavarse, todo desgreñado, con ropas rasgadas, es un cambio de condición, signo de luto y hasta en cierta forma la pérdida de identidad, pues la persona enferma ya no vive como los demás miembros de la comunidad de la familia, ni puede estar entre ellos. Es un elemento también lindo e indispensable aquí que nos da a entender algunos de los elementos de cómo ellos consideraban a la lepra. Fíjense, la persona ya no vive como los demás miembros de la comunidad y de la familia, ni puede estar entre ellos. Estos son los que son entonces expulsados, ¿verdad?, de la comunidad, son dejados de lado. Debe cubrirse toda la boca, porque el espíritu maléfico puede salir por ella y gritar, impuro, impuro, para que nadie se le acerque. Cubrirse la boca, interesante, ¿eh? El espíritu maléfico puede salir por ella y gritar, impuro, impuro, para que nadie se le acerque, ¿verdad? Es interesante toda esta concepción, ¿verdad?, que ellos tenían de lo que era puro y de lo que era impuro. Son más bien esas manifestaciones que nosotros hoy llamaríamos y diríamos manifestaciones internas, que están dentro de nosotros, como fruto muchas veces de elementos también psicológicos, podemos decir hoy. O también podemos mirar de un aspecto religioso, porque muchas veces se mira el aspecto religioso, ¿verdad? Y ese elemento interno que sale y que se manifiesta, que nosotros después lo llamamos puro o lo llamamos impuro. Un segundo elemento que vamos a reflexionar y vamos a continuar posteriormente es con respecto a la purificación. La purificación de toda impureza implica tiempos, es un proceso también, el purificarse. No es que simplemente está así y ya todo solucionado, sino que implica hasta la tarde o a los 7 días de haber cesado, o lo que la ocasionaba, debe haber cesado eso de todo lo que ocasionaba. Entonces, de ese momento podemos comenzar a entender. O los baños rituales, lavado de vestiduras, ofrecimiento de sacrificios por el pecado de acuerdo a la gravedad de la impureza y según las condiciones económicas. Según las condiciones económicas, todo esto uno lo va metiendo dentro de un contexto histórico y dentro de esa situación la que está viviendo el enfermo en este caso. Nosotros decimos el enfermo, ¿verdad? Porque siempre el puro y el impuro, cuando es considerado aquí en la Biblia, ya le ponen bajo esta etiqueta, le marcan bajo esta situación así bien concreta. Y ahora estamos hablando por eso de las condiciones para que se puedan hacer una purificación, es decir, salir de esa realidad de la impureza. Poder volver desde ahora a hacer este camino a través de lavar las vestiduras, el ofrecimiento de los sacrificios, de los baños rituales, para que esa persona vuelva a ser pura. Y así entonces volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estamos volviendo con Ñande Yarañé. Reflexionamos sobre el libro de Levítico. Estamos en el capítulo principalmente que nos habla de la pureza y de la impureza. Estamos en el capítulo 11 principalmente, ¿verdad? Que nos presentan estos elementos, ¿verdad? De reflexión del autor bíblico, de toda una comunidad. Vamos a mirar más desde el aspecto de la purificación, estábamos diciendo, ¿verdad? También de acuerdo a la gravedad de la impureza o según las condiciones económicas. Vamos a mirar un poco una discusión muy interesante que tenían los rabinos con respecto a la pureza de los alimentos. A ver qué decían los rabinos con respecto a esto. Dice, si la parte externa de un recipiente ha contraído impureza por contacto con un líquido, este rabino que se llama Eliezer, que hace impuros a los líquidos, pero no hace inválidos a los alimentos. Josué enseña que hace impuros a los líquidos e inválidos a los alimentos. Simeón, hermano de Azarías, dice que no es ni de un modo ni de otro modo, sino que de los líquidos que han contraído impureza en una vuelta, y esto es lo que lo hace inválido. Aquí, podría decir, lo que te hace a ti impuro, no me hace a mí impuro, pero tú sí me comunicas tu impureza. Es interesante, ¿verdad? O sea, no es que eso mismo
ese material, ese líquido, lo que sea, a mí me hace impuro, o ese alimento, ¿verdad? Pero tu impureza es lo que entonces me estás comunicando también a mí. Esto es para reflexionar verdaderamente. Estos son los rabinos que se encuentran, reflexionan sobre cada uno de los puntos, de los pasajes bíblicos en su reflexión. En este caso, en su reflexión sobre la purificación. Ahora con respecto, fíjense, a la mujer parturienta. Si es pobre, puede ofrecer un par de tórtolas, ¿verdad?, o pichones, en lugar de ganado menor para su purificación. El leproso que ha sanado debe ofrecer a los 7 días de haber sanado, examinado, 3 corderos, una ofrenda cereal y aceite para su purificación. Pero si es pobre, se le pide un cordero y 2 tórtolas o pichones, junto con la ofrenda cereal y el aceite, para el hombre y la mujer que han dejado de tener hijos. Su purificación se completa. ¿En qué cosa se completa esto? Se completa principalmente en esa ofrenda de purificación que tiene que ofrecer, que tiene que dar. Porque ellos han tenido el flujo, todo lo que uno quiera, ahora han dejado de tener. Entonces su purificación se completa cuando ofrecen estos sacrificios, 2 pichones o tórtolas, uno por el pecado y otro en holocausto, a los 7 días en que ha cesado también ese flujo, ¿verdad? En todos los casos debe cumplirse el sacrificio por el pecado y el holocausto y presentarse ante el sacerdote. La purificación se completa cuando se ha ofrecido estos sacrificios. La persona se convierte en un miembro recuperado y es reincorporada a la comunidad y a la familia de los cuales estaba excluido. Bueno, si nosotros vamos a mirar otro elemento de nuestra vida cristiana, miremos un poco desde Jesús, porque Jesús reinserta a la vida comunitaria, es decir, lo que nosotros en el Antiguo Testamento encontramos como un elemento de reyección, como un elemento de expulsión, ¿verdad?, al que está impuro. Sin embargo, Jesús lo que está queriendo hacer es volver a reinsertar a esas personas a la comunidad. En tiempo de Jesús los leprosos eran excluidos de la comunidad para que no contaminaran a los demás. No podían entrar en Jerusalén ni en ninguna otra ciudad porque la enfermedad les hacía impuros, ¿se dan cuenta? La persona sana y pura que tocaba o que tocara a un leproso también quedaba impuro. Por lo tanto, no se le debía tocar, no se le podía tocar. Aparte del dolor físico de la enfermedad y la exclusión social del infierno, todo esto se agrega también a la exclusión de todo culto religioso. O sea, todo esto se le agrega, no solamente de la comunidad, sino que también es dejado de lado del mismo culto religioso, porque no puede participar, es excluido. La lepra, al igual que otras enfermedades, era considerada un castigo de Dios. Y aquí entra el elemento fundamental para que nosotros entendamos también tantos ejemplos con respecto a la lepra. Pero aquí entonces era considerada un castigo de Dios. El enfermo de lepra era un pecador cargado con su castigo fuera de las ciudades, el templo y las sinagogas. Es una forma de responder, ¿verdad?, a una situación bien concreta y bien difícil, pero es llevado para su purificación, ¿verdad? El culto, decíamos nosotros hace rato, religioso, la lepra, al igual que otras enfermedades, era considerada un castigo de Dios. Por eso el pecador tenía que hacer lo mejor posible, ¿verdad? Y después de ser recuperado, reinsertado, Jesús lo reinserta en las ciudades, en los templos y en las sinagogas. Pero aquellas exclusiones que existen, ¿verdad?, tienen sus condiciones de expulsión.
son eliminadas por Jesús después. Jesús elimina esta exclusión, no se le puede excluir a nadie. Jesús rompe los esquemas tradicionales y los evangelios son testigos de ello. Toca al leproso, es tocado por una mujer. Después, también nosotros mirando los evangelios, en esto encontramos a estos testigos de un Jesús que toca al leproso, es tocado por una mujer con flujo de sangre. ¿Se dan cuenta? En los evangelios también nos van poniendo y nos van indicando cómo Jesús nos vuelve a liberar de esta concepción. Los cura y los reintegra a la vida comunitaria, los reintegra a tantos otros grupos y así también como reintegra a tantos otros enfermos y endemoniados, sanados, poderosos, perdonados. Sus acciones son sucesivas, ¿verdad?, en su tiempo. Y bueno, así estamos reflexionando el libro del Levítico. Volvemos enseguida con más ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Fundación ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular ñande Yara Ñe. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, estamos leyendo el libro de Levítico, estamos hablando sobre el capítulo 14, 15, 16, que nos habla de la impureza.
desde el libro de Levítico. Todo lo que es puro e impuro, incluso nosotros comenzamos desde el capítulo 11. Miremos un poco y vayamos leyendo estos capítulos, porque aquí tenemos varias legislaciones sobre lo que es puro, lo que debe considerarse puro y aquello que también puede considerarse impuro. Primero, los animales puros e impuros. Veamos un poco a quiénes se los considera los impuros. Los terrestres, comenzamos. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: hablen en estos términos a los israelitas. Ustedes podrán comer cualquier animal terreno, cualquier animal terrestre de la tierra que tenga sus pezuñas partidas, es decir, divididas en dos mitades, que sea rumiante, pero se abstendrá de comer los siguientes animales, le dice. Ahí está. Nosotros estuvimos mirando ya, ¿verdad?, de qué animales tenemos que abstenernos según el libro de Levítico. A pesar de que tienen la pezuña partida o son animales rumiantes, por ejemplo, el camello, el damán, la fiebre, porque son rumiantes, pero no tienen las pezuñas partidas. También el cerdo, también tiene las pezuñas partidas, pero no es rumiante. A ese deberán considerarlo impuro. Ustedes no comerán la carne de estos animales, ni tocarán sus cadáveres, sino que deberán considerarlos impuros. Desde aquí podemos leer y podemos entender, ¿verdad?, toda esta forma de clasificar, como nos dice aquí, ¿verdad?, la legislación sobre lo puro y lo impuro. Los animales puros e impuros, los terrestres en primer lugar. Luego miremos un poco los animales, los acuáticos, a ver quiénes son puros e impuros. Entre los animales que viven en el agua, ya sea en el mar o en los ríos, ustedes podrán comer aquellos que tienen aletas y escamas, pero deberán tener por una cosa inmunda a cualquier animal que carezca de acelas. Y así nosotros podemos mirar también aquellos que dice, todos esos que carecen de aletas, de escamas, entre los seres que se mueven sobre las aguas y entre los vivientes que están en las aguas, ya sea en el mar o en los ríos. No comerán, dice, su carne y sentirán repulsión por sus cadáveres. Repulsión, ¿verdad?, porque son impuros. Todo lo que vive en el agua y no tiene aleta ni escama será para ustedes una cosa inmunda. Una cosa inmunda. Esto con los animales acuáticos. Ahora con los animales que vuelan, es decir, sobre todo con las aves primero, que tienen, ¿verdad?, tienen alas pero no vuelan en realidad. También deberán considerar inmundas y por lo tanto no podrán comer a los siguientes animales: el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el malino, las diversas señales y especies de halcón, todas las variedades de cuervos, el avestruz, la glotonería y todo lo demás que se nos viene encima, como son los nombres de estas aves: cuervo, avestruz, golondrina, gaviota, diversas especies de gavilán, la lechuza, coberjón, el búho, el ibis, el pelicano, el buitre, la cigüeña, las diversas especies de garzas, la bubilla, el murciélago, ¿viste? Todo esto entonces son, supuestamente se las mira así, ¿verdad?, porque tienen alas incluso. Ahora, ¿cuáles son otros animales alados que también deben ser considerados así? Además, ustedes deberán considerar inmundos a todos los insectos con alas que andan sobre 4 patas, pero podrán comer entre los animales de esta clase todos los que tienen más largas las patas de atrás y por eso pueden saltar también, ¿verdad?, sobre el suelo.
O sea, todas las variedades de langostas y grillos, cualquier otro insecto alado que tenga capturado patas, pero para ustedes una cosa inmunda. Pero es para ustedes una cosa inmunda. Y así, entonces, tenemos algunos de estos nombres, ¿verdad? O sea, y de los criterios principales a quienes tenemos que considerar, según el Antiguo Testamento, el libro de Levítico, considera animales impuros. Ahora, hay otro problemita que es justamente el contacto con los animales impuros. ¿Qué debe hacerse? ¿Cómo debe hacerse? A causa de estos animales, ustedes podrán incurrir en impureza, y claro, por B motivo. El que toque sus cadáveres será inmundo por toda la vida. El que toque ese cadáver será impuro hasta esa parte de la tarde. El que levante el cadáver de alguno de ellos, porque vos vas y tocas, levantás ese cadáver, tendrá que lavar su ropa y será impuro hasta la tarde, también hasta la tarde como la anterior. Asimismo, todos los animales que no tengan las pezuñas partidas y que no sean rumiantes serán impuros para ustedes. El que los toque será impuro. Todos los cuadrúpedos que para caminar se apoyan sobre la planta de los pies serán impuros para ustedes. El que toque sus cadáveres será impuro hasta la tarde. Y el que levante el cadáver de alguno de ellos tendrá que lavar su ropa y será impuro toda la tarde. Así entonces estamos reflexionando, ¿verdad, queridos amigos? Y estamos concluyendo por el día de hoy sobre una lista así muy interesante, como el libro de Levítico va haciendo su legislación. Es una reflexión ciertamente, pero después hay una legislación sobre lo puro e impuro. Así nos despedimos por el día de hoy. Agradecemos como siempre a nuestros patrocinantes y a las personas, a todos los miembros de Ñande Yara Ñe, de nuestra fundación, porque a través de ellos también nosotros podemos seguir adelante y podemos estar aquí con ustedes, con Ñande Yara Ñe, con nuestro curso bíblico. Y ahora les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por